Muy buenas tardes a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades que nos acompaña en este segundo Festival Cultural del CCH 2023. Como saben, este festival tendrá actividades presenciales en todos los planteles del colegio, así como de manera virtual a través de CCH TV, espacio que será destinado al diálogo con brillantes autoras de trayectorias muy interesantes. Por ello, es un placer presentarles a la escritora María Fernanda Ampuero. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues, primero que nada, gracias a ti por brindarnos el espacio. Estamos a muchas horas de distancia. Nos escuchas desde España, ¿cierto? ¿Es cierto? Aquí estoy en España ya llegando la noche. Perfectísimo, pues muchas gracias por el espacio, por darnos unos minutos de tu tiempo. Vamos a leer un poquito sobre ti para que los chicos te conozcan. Pues María Fernanda Ampuero es escritora, periodista y docente. Nació en Guayaquil, Ecuador, en 1976 y colabora con numerosos medios internacionales y hasta la fecha ha publicado 2 libros de crónicas. El primero es Lo que aprendí en la peluquería, un nombre muy, muy interesante, y permiso de residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Ñ de relato y su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos, publicado en 2018, la ha situado como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana actual y ha sido traducido a distintos idiomas. Su libro más reciente se titula Sacrificios Humanos y fue publicado en 2021 por la editorial Páginas de Espuma. Pues de nuevo, bienvenida María Fernanda. Vamos a comenzar un poquito esta charla y me gustaría saber en primera instancia, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la escritura? ¿Y qué leías? ¿Qué leías en estos momentos en donde te encontrabas con esa disyuntiva en el bachillerato o en la universidad? ¿Qué pasaba contigo en esa etapa? Bueno, cuando estaba en el bachillerato, realmente yo no sabía muy bien si la escritura era una carrera o yo soy ecuatoriana, además no soy de la capital. Soy mujer y a pesar de todos los avances en todo sentido en relación al feminismo, eh, todavía en mi generación, pues, es gente que va a cumplir 50 dentro de poco, todavía había y sigue habiendo, pero ya menos, una como ciertas carreras que son para mujeres, ciertas carreras que son para hombres, y la escritura estaba dentro de esas carreras de la bohemia y de, digamos, todo lo que tiene que ver con lo artístico, que era un poco sórdido, un poco no profesional, sino como vinculado con el alcohol, con la noche, y entonces era como un poco no para mujeres. Yo soy de una familia muy convencional, un papá, una mamá, 3 niños. Ninguno en mi familia era artista, o sea, nadie sabía que de artista se podía hacer una carrera y yo mucho menos. Entonces, como yo siempre fui lectora, yo creo que ha sido eso mi gran profesión y mi gran actividad de la vida, o sea, lo que yo más he hecho, supongo que aparte de dormir en mi existencia, ha sido leer. Fui una niña un poco extraña, muy como fantasiosa, poco como muy atravesada por la ficción, por la fantasía, por las historias, por los cuentos de hadas. Entonces, ya desde muy niña, a mí la literatura me había atrapado y fui una adolescente muy solitaria, fui una adolescente que no era convencionalmente atractiva ni convencionalmente popular. Em, a mí me gustaría poder retroceder el tiempo y decirle un par de cosas a esa chica,
sobre ella y sobre lo que iba a ser su vida, pero en fin, así fue. Y entonces me metí a estudiar literatura, que se llama filología en otros países o humanidades, porque me parecía que era la única carrera en la que podía, mientras decidía qué hacer con mi vida, eh, leer, que era lo que yo hacía bien, porque a mí me daba mucho vértigo elegir una carrera profesional. Es como, es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Aparte es caro ir a la universidad, yo tuve que empezar a trabajar muy pronto para pagarme los estudios. Entonces era como, bueno, métete a algo que sabes que vas a poder manejar. Y eso era leer, ¿no? Los libros, era mi mundo. Yo había construido un mundo de libros desde muy pequeña. De los libros que recuerdo leer cuando era jovencita, recuerdo que me causó mucha impresión El fantasma de Canterville. Fue así como de Oscar Wilde, que lo recomiendo mucho. En realidad todos los cuentos de Oscar Wilde fueron como muy importantes para mí. Luego vino El retrato de Dorian Gray, que también fue increíble. Oscar Wilde es un escritor fascinante. Y recuerdo que mi hermano y yo descubrimos muy pronto que las películas de terror que nos gustaban mucho, a veces estaban basadas en libros. Eso fue un descubrimiento para mi hermano y para mí increíble, ¿no? Cómo un producto artístico puede ser otro producto artístico, ¿no? Era muy raro. Y descubrimos a Stephen King, por supuesto, casi enseguida. Crecí en los noventas, donde se adaptaron casi todas sus grandes novelas. Y entonces creo que en esa época me marcaron mucho, no solo los grandes como Stephen King, sino todos los escritores y guionistas, incluso de las películas más de serie B que te puedas imaginar, no importa. O sea, mi generación es producto del cine. Yo tengo que reconocer cuando tengo que hablar de mi genealogía literaria, tengo que hablar del cine también. Y lo único que lamento es que en mi genealogía literaria faltaron muchas mujeres. Eso lo tuve que ir reparando con el tiempo y siendo muy consciente, ¿no? Pues, de que todo estaba muy pensado para hacer brillar a los hombres. Y a partir de esta reconstrucción de tus inspiraciones, de tus lecturas y de tu contexto literario cinematográfico, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste al momento de dedicarte formalmente a la escritura? Uf. Eh, bueno, el principal reto es que nací en Guayaquil, que es mi ciudad, la ciudad de Ecuador, que es un país diminuto, eh, que tiene muchos atrasos en muchos sentidos, que no es nada, como dirían les jóvenes, cool, no es nada, no, sobre todo cuando yo crecía no era nada cool. Y entonces, como te digo, el tema de la bohemia, o sea, el tema del artista, de ser artista, siempre estaba vinculado a una cosa oscura, em, perversa, turbia, alcohólica, mm, no sé. Para mis padres era no, no, o sea, yo no conocía artistas, nadie conocía artistas, había un par de grandes, pues Ecuador tiene un gran pintor que se llama Guayasamín, pero punto, o sea, había muy poco de referentes, ¿no? Y entonces, ese era como mi gran obstáculo, o sea, ser de Ecuador, ser de Latinoamérica, digamos, no ser de Manhattan, hija de cineastas, guionistas o pintores o gente que está en el... No, por eso si algún chiquille que me está escuchando piensa que
por de dónde es o porque nació en una familia donde no había libros, ni había arte, ni había música clásica, no puede dedicarse a esto, que se olvide, porque yo crecí viendo telenovelas, pues El Chavo del Ocho, cine de terror, mucho, mucho cine de terror, muchísimo, series, las que se ponían en ese momento en la tele. Mis padres no eran intelectuales ni artistas. Entonces, yo creo que ese fue un gran reto, como reconocerme a mí misma como que esta era una posibilidad de carrera y también ganarme la vida de esto. Porque por un lado está el que tú puedes decir, yo tengo la vocación de ser esto. Yo cuando yo empecé la universidad, yo ya me fui dando cuenta de que escribía, de que me gustaba, de que hacía talleres, de que nos leíamos las cosas con mis compañeros, pero ¿puedes vivir de esto? ¿No? O sea, esa era la pregunta, porque nadie lo hacía. Todos éramos les poetes, les novelistas, todos éramos o profesoras, profesores, se trabajaba en lo que se podía. Se trabajaba en lo que se podía y la literatura era como una cosa que tú hacías, pero no era tu carrera, no era tu profesión, no era con lo que ganabas dinero. Entonces yo me he dedicado toda mi vida al periodismo, que es otra de las carreras a las que acudimos mucho los que estudiamos letras. em, y mi primer libro de ficción se publicó cuando yo tenía 42 años. O sea que imagínate cuánto ha habido de retos en esto, porque yo escribo ficción desde siempre. O sea, de hecho yo escribo periodismo, amo el periodismo y escribo periodismo y leo periodismo un poco forzada por esta carrera que era mi profesión, mi forma de ganarme la vida. Pero yo escribía en mis ratos que podía, cuentos, todo ficción. Entonces, em, no es que empezaron a ocurrir las ideas pasados los 40 años, es que tenía que vivir, tenía que mantenerme, emigré además hace 20 años, emigré, con lo cual, pues, cualquier tipo de comodidad o privilegio se desaparece. Mm, y entonces, bueno, no sé qué decirte, igual ahora me parece bien haber esperado, tal vez haber publicado un libro muy jovencita con esa como ese brío que tienes y esa como autosuficiencia, tal vez ahora me arrepentiría, ¿no? Pero bueno, es difícil, pero si realmente eres bueno, buena, buena, alguien lo va a ver. A partir de tu obra de ficción, podemos observar diversos temas que giran en torno, por ejemplo, a la violencia, al maltrato, a la opresión y a la desigualdad social, también a la migración, ¿no? En este último libro. ¿En qué momento surgió este interés por abordar estos temas? ¿De dónde viene tu intención y tu estilo? ¿Fue a través del periodismo? ¿Fue al revés? ¿Cómo fue ese Mm, proceso de abordar justo estos temas que oscilan en el terror social, por si tuviéramos que etiquetarlos, mm. dan miedo, ¿no? Es terror realmente. Bueno, yo creo que hay como varias, o sea, que el origen de esta obsesión mía por narrar las violencias de todo tipo y las desigualdades, digamos, que transformar mis batallas ideológicas, políticas en literatura, yo creo que tiene como muchos orígenes. Por un lado, vengo de un país muy desigual, como el vuestro, como el de ustedes. Em, la desigualdad está en la calle, se ve,
se ven a las personas, no es la desigualdad que hay en Europa, que es distinta, ¿no? En Europa no ves niños sin alfabetizar o sin, o sea, la policía, no puede haber niños en la calle, digamos, ¿no? No se puede. Pero, por supuesto, hay desigualdad, pero está más disfrazada. Pero en Latinoamérica es muy cruda, es lo que es. Y se ve, y sobre todo a alguien que creció en los 90 en Guayaquil, que en ese momento era una ciudad mucho más inhóspita que ahora. Era una ciudad muy, muy salvaje. Estaba, las políticas sociales eran inexistentes, no había nada que, digamos, no había nadie que salvara a los niños de la calle y a mí me impresionaba mucho porque yo era una niña y veía niños, niñas y niñes en la calle y yo decía, ¿por qué no son tan importantes como otras niñas? ¿No? ¿Será el color de piel? ¿Será el origen? ¿Será que son distintos? ¿Por qué nadie cuida esta infancia, no? Luego, por otro lado, yo fui muy religiosa y eso es algo muy importante, muy, muy importante en mi vida, en mi formación, Yo tuve mucha suerte, mi formación religiosa fue impecable, fue muy hermosa. Se tomaron muy en serio el Nuevo Testamento y de amar al otro como a ti mismo y de el vestido que te sobra es el vestido de quien está desnudo, etcétera. O sea, fue una formación religiosa muy social, increíblemente social, de acción más que de pecado. Yo eso lo agradezco. Y luego el cine de terror, paradójicamente, que se podría pensar que es un cine vacío, ¿no? Que es como monstruos, qué tontería, ¿no? Cortadoras eléctricas o hachazos, lo que sea, y demonios. En realidad, el cine de terror y el género del terror, no el cine, el género, la literatura, el teatro, lo que sea, siempre ha estado hablando de los problemas sociales y de los problemas mentales del ser humano, de los grandes problemas existenciales. El otro, o sea, el gran otro es el monstruo, siempre, y el otro también es el pobre, o el negro, o el indígena, o el homosexual, o la mujer. Siempre el cine de terror, como escondidito, ha metido una crítica y un comentario social. Está muy claro en el tema de los zombies, por ejemplo. Cada cierto tiempo reflota el cine de zombie, el cine apocalíptico o las series. Claro, es que el zombie representa muchos miedos de un gran grupo humano que te viene a invadir y desde su origen tiene que ver con el racismo. Entonces yo creo que una mezcla de todo eso ha sido lo que me llevó a darme cuenta de que fuera del periodismo, el género literario que me iba a permitir a mí poder hacer literatura desde mi posición de feminista y de persona contra todo tipo de odio, era el terror. Y además lo amo. O sea, me gusta hacerlo, me gusta consumirlo y me gusta hacerlo. Pasa en ocasiones que en la comunidad, por ejemplo, del bachillerato, los chicos y las chicas quieren escribir, pero se sienten un poquito temerosos a la hora de la hoja en blanco, del qué dirán, y muchos consideran este síndrome del impostor, ¿no? Que no soy lo suficientemente bueno, buena, ¿qué van a decir los demás? En este sentido, ay, creo que te pasmaste un poquito. Hola, hola. Ay, creo que ¿Hola? te pasmó tantito, pero vuelvo a retomar la pregunta. Sí, Ok. sí. Sí, es que de pronto ya no te vi en la imagen, pero vuelvo a hacer la pregunta. Ok. En el bachillerato hay ocasiones en que los adolescentes quieren empezar su vida escritural, quieren empezar a crear, pero surgen estas inconsistencias como el síndrome del impostor, un poquito el hoja en blanco, qué van a decir los demás, o incluso
eh, se tiene la idea de que si no has leído previamente un montón de clásicos del canon literario, en fin, de la hegemonía literaria, no puedes escribir una historia, ¿no? Y que también si te sales de las líneas creativas que ya existen, estás mal o eres visto como alguien diferente. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esta comunidad que tiene esos miedos para, pues, escribir, ¿no? Que tienen muchas ganas de expresarse, pero todos estos constructos y mandatos literarios y de género también los invaden un poquito. ¿Cómo fue también para ti eso? Para mí fue muy difícil, porque, yo soy de una generación analógica y era hacer que alguien te lea un papel, ¿no? Y verle la cara o esperar una llamada telefónica o lo que sea. Yo admiro y envidio un poco a las y les chiquilles que forman parte de esta generación porque tienen la posibilidad de subir sus cosas a internet. Existe el Wattpad, por ejemplo, y un montón de apps como esa en la que tú escribes, eres escritor y escritora y escritora, o sea, no, nadie te da em, digamos, nadie tiene que darte como la posta o el permiso, ¿no? Tú te expresas y como lo hagas, no importa, tú siempre tienes ahí tu lugar y tu espacio en esa inmensísima página en blanco que es el Internet. Em, yo el síndrome de la impostora o el impostor realmente no sé, no tengo una respuesta. Yo sigo dudando mucho de la calidad de lo que hago. Soy una señora mayor que ya debería estar segura de sí misma, pero no lo estoy. Siempre hay tu niño y tu niña y tu adolescente siguen dentro de ti diciéndote cosas que a veces no son muy bonitas, que aprendió de los demás, sobre sí misma, sobre su aspecto, sobre sus talentos, sobre lo que debe hacer y decir y lo que no. Entonces, para mí es una lucha eso, constante, pero yo sí que le recomendaría a quien le guste la escritura que publique, que publique en internet, que busque una comunidad, que eso es una cosa muy hermosa que yo la encontré en la universidad ya, y me encontré con este montón de locas y locos que escribían, pero que ahora es tan fácil porque desde tu computadora o tu teléfono puedes encontrar esa comunidad de gente que te lee y te da feedback. Em, yo no creo que haya que leer todos los clásicos para ser escritor o escritora, pero sí que creo que sí hay que nutrirse de literatura y de cine y de teatro y de calle y de las vidas de los otros, iglesias, matrimonios, entierros. O sea que hay que nutrirse de mucho, de muchas cosas, para que, esto lo digo para que no sea solo los privilegiados que tienen libros en su casa, que el presupuesto mensual alcanza para comprar libros, eh, pueden dedicarse a la escritura. Pero sí hay una mirada, que tú me preguntabas antes, lo del periodismo, si fue antes o después, ya había en mí una mirada de curiosidad por el mundo muy fuerte y de mucho oído. Nunca se olviden que la narración oral es una narración y que la narración de su abuelita sobre el muerto que se levantó en el pueblo de ella puede hacer un cuento de terror del nivel de Stephen King. O sea, no,
digamos, decir solo la academia, lo académico, fulano, los nombres así importantísimos de la literatura. No, tu abuelita puede ser una gran fuente de inspiración para, de hecho, mi familia lo es, quien ha leído lo sabe, eh, o las leyendas populares o lo que sea, o los juegos de video también, pueden ser una gran inspiración para ti. Un poquito para ir cerrando, ¿qué lecturas le recomendarías a toda la comunidad del colegio que nos están siguiendo para que se interesen en la literatura? A aquellas personas que están pensando, considerando estudiar esta carrera de manera, pues, eh, licenciatura, ¿qué Ujú. podrías recomendarles? Incluso a las personas que no se van a ir por el ámbito académico, pero van a empezar a escribir, ¿qué podrían leer? Pues a todo el mundo, o sea, esta es una recomendación para todo el mundo. Yo creo que la lectura es lo que tiene de hermoso, que es súper democrática y que puede ser dedicarte a lo que sea, la medicina, igual ser una persona apasionada por la lectura. Entonces tengo aquí, había preparado unos cuantos libros. Tengo a Fernanda Melchor, que es una autora mexicana, joven, extraordinaria, un manejo del lenguaje increíble. Este libro, Temporada de Huracanes, me gusta a mí muchísimo, me gusta especialmente, y creo que le puede gustar mucho, mucho a una persona no tan pequeña, pero pasados los 17 puede gustarle mucho. Luego mi libro, uno de mis libros de cabecera, que es Frankenstein, tengo esta edición preciosa, pero hay en muchas ediciones de casi todas las editoriales, A en la portada. todos lados. Esta es, sí, esta es una belleza que me regalaron, pero bueno, Frankenstein es probablemente mi libro favorito o uno de los 5 libros favoritos de mi vida. Es sobre un monstruo y sobre que no todos los monstruos son los malos. Eso es el mensaje importante de este libro. Luego tengo una recomendación muy linda porque es una autora mexicana que no es tan conocida y debería ser muy conocida porque es una autora mexicana que escribió terror y que además escribió terror muy bien, muy, muy bien. Se llama Amparo Dávila. Y bueno, este libro es del Fondo de Cultura, pero el cuento El huésped, por ejemplo, está en internet, se lo pueden leer, es muy cortito, pero van a ver lo que es. Y la recomiendo un montón porque creo que México tiene que estar orgulloso no solo de sus autoras contemporáneas, sino también de sus autoras clásicas. Y el último, que sí lo recomiendo también mucho, mucho, es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que para mí Mariana Enríquez es, bueno, una de las personas que más admiro y que tiene una capacidad de transformar lo que les decía, las tradiciones orales, las leyendas, los mitos, las creencias populares, las noticias o el escenario político en cuentos de terror perfectos. Entonces, este es un gran recomendado. Y ya está. Bueno, chicos, pues ya espero que hayan anotado las recomendaciones, son asombrosas escritoras. Y también, pues para recomendarles a María Fernanda Ampuero, busquen sus obras, busquen sus libros de crónica también. Y bueno, pues para cerrar la entrevista, ¿con qué palabras te despides para la comunidad del CCH? Y un poquito aunado a esto, ¿qué le dirías a la María Fernanda de la prepa ahora que ya te has visto publicada, que lo que has imaginado se ha materializado en papel? ¿Qué palabras le dirías a tu yo adolescente? Me diría que sea feliz. Me diría que intente relajarse, que intente creer más en sí misma, en su talento, en su belleza,
en su pelo, en su sonrisa, pobrecita, era una niña completamente, alejada de la autoestima. Y me gustaría darle un abrazo y decirle que es increíble. Y lo que quería decirles, a todas, y a todos y a todes es que, se metan a buscar la programación de este festival, Festival 2023, del Colegio de Ciencias y Humanidades, y que van a encontrar un montón de cosas aparte de esta conversación. Bueno, pues María Fernanda, te agradecemos mucho por habernos brindado el espacio, por la distancia de horarios también. Es un poquito complicado, pero sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas y todos quienes estamos mirando esta entrevista. Muchísimas gracias. Y pues los invitamos a todas y todos a seguir asistiendo a las actividades que cada plantel ha organizado en este segundo Festival Cultural del CCH 2023, a consultar la programación para que no se pierdan ningún evento y a continuar con nuestras charlas en línea con grandiosas personalidades del mundo de la literatura. De parte de CCH-TV, esperamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, María Fernanda. Esperamos Gracias, tenerte pronto. gracias a todos. Un beso.